Hola, ¿qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Por favor, suscríbanse, den like y compartan. Y si pueden también dejen algún comentario, ya que eso le ayudaría mucho a este canal. Y ahora sí, sin nada más que agregar, comenzamos. Mi nombre es Juan Romero y lo que les voy a contar pasó hace casi 40 años. Por aquellos días yo apenas tenía 10 años. No es una historia larga, la verdad, pero sí creo que es muy interesante. Es la historia del buen José, un joven de unos 25 años aproximadamente. Él era un caso raro en aquella comunidad. Digo que era un caso raro porque a su edad aún no se había casado. Eran otros tiempos. La gente tenía un promedio de vida más corto. Y debido a ese pequeño detalle, la gente se casaba muy joven, entre los 14 y 16 años aproximadamente. Pero José no. Él seguía soltero a pesar de su edad. Era ese tipo de persona que se dedican a lo que sea con tal de sacar algún beneficio, algo que pudiera ayudarle a él en su economía y de esta forma ayudar a sus padres. Como dije, eran otros tiempos, había mucha pobreza por todo el país y en aquella apartada comunidad de la Sierra Michoacana no era la excepción. Voy a tratar de describir un poco a lo que se dedicaba toda esta gente para poder sobrevivir. Esto con la finalidad de una mejor comprensión de la historia. Algunos hacían carbón, otros hacían leña y algunos otros se dedicaban a vender tierra, de esa que se usa para las macetas. Era difícil porque si no tenías animales, cuando menos un par de burros, pues no había forma de que bajaras a vender tus productos. Es decir, los podías alquilar o pedir prestados, pero si el dueño los ocupaba, pues tenías que esperarte hasta que los desocupara. Y mientras, pues podías pasar hambres. Y obviamente no solo tú, sino también tu familia. Y lamentablemente ese era el caso del buen José. Él no tenía animales, ni tampoco tenía tierras de cultivo, ni monte, porque obviamente pues ese era el requisito para poder sobrevivir. Es decir, los que tenían monte podían hacer leña o carbón, como ya lo mencioné, y los que tenían alguna milpa pues podían sembrar maíz o alguna otra hortaliza. Pero como también ya lo mencioné, si no tenías nada de esto y además tampoco animales, pues era más difícil. Y debido a esto José se dedicaba a todo, a ayudar aquí y allá, con tal de sacar unas monedas para ayudar a sus padres. Cierta tarde otro par de amigos de él, la verdad de ellos ya no recuerdo sus nombres, ha pasado tanto tiempo, lo invitaron a que les ayudara a bajar un par de panales. Por estos rumbos se forman unos panales como cafecitos, bastante grandes y llenos de miel. No son de colmenas, son de un tipo de avispas oscuritas y la miel está un poco más ácida, pero muy deliciosa, muy apreciada por todos. José se entusiasmó, pues le dijeron que eran dos y que si les ayudaba a bajarlos, él se podía quedar con uno y ellos con uno. Pero había un inconveniente. Estas avispas por lo general hacen sus panales en los árboles, eso sí, muy altos. Pero el inconveniente que mencionaban estos amigos
era que estos no estaban en los árboles, sino en una pared natural de tierra de más de 50 metros de altura, o como comúnmente se les llama en estos lugares, era un peñasco, y en él estaban los panales, justamente a la mitad. A pesar de todo, José aceptó, pues como ya lo dije, él se dedicaba a lo que le pudiera dejar alguna ganancia. Y entonces los tres amigos acordaron que sería al día siguiente, pues no iba a ser sencillo, había que conseguir algunos lazos largos para poder descender, o para ser más específicos, para que el buen José pudiera descender, pues era él el que tenía que bajar para descolgar dichos panales. Y como no hay plazo que no se cumpla, al siguiente día, cerca del mediodía, ya todo estaba listo. Los tres amigos se reunieron en la casa de uno de ellos y después de armarse con un guaje con agua cada quien y unas tortillas con frijoles, así como también un montón de chiles verdes y obviamente también muchos metros de lazo, pues lo iban a necesitar. Y una vez reunido todo esto, se dirigieron al lugar. Se trataba de perder un buen rato, pues la verdad este lugar no era fácil, estaba demasiado inaccesible, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Había que hacer un gran esfuerzo para poder llegar. Y aunque de haber habido un camino en línea recta, era probable que hubieras llegado ahí en 10 o 15 minutos cuando mucho. Y pues en la realidad pues no existía tal camino. Y era cosa de bajar y subir barrancas, atravesar por pedazos de monte demasiado inaccesibles. Y eso sin contar con animales ponzoñosos como arañas y víboras. Era bastante complicado de llegar, la verdad. Pero después de un rato y con no pocos esfuerzos, los tres amigos lograron llegar a la cima de este lugar y casi de inmediato pusieron manos a la obra. Sacaron de unos costales las riatas que llevaban y se dispusieron a amarrarlas en unos árboles que estaban ahí, pues la idea era que José se deslizara él mismo, pero después desistieron de esta idea porque de haberlo hecho así no le hubieran quedado las manos libres para maniobrar y tratar de quitar los panales de la pared. Y entonces fue que se les ocurrió hacer una especie de canastilla para que el buen José se sentara en ella y los otros dos arriba pudieran ayudarle a deslizarse hasta llegar abajo. Esa fue, creo yo, la mejor idea. Pronto todo estuvo listo. El buen José metido en la canastilla y apoyando los pies en el borde, mientras los otros amigos sujetaban el otro extremo del lazo. Habían hecho un par de vueltas en el grueso tronco de uno de los árboles y después también en su propia cintura hicieron una vuelta cada quien con el lazo, esto con la finalidad de tener un mayor agarre y un mayor apoyo para que no fuera a pasar una tragedia. Obviamente lo que yo estoy narrando lo contaría posteriormente José. Entonces comenzaron a bajar a José. Él decía que no le daban miedo las alturas, incluso se sentía un tanto cómodo. Y mientras los amigos le iban ayudando a bajar poco a poco, pues eran ellos los que estaban haciendo todo el esfuerzo, José disfrutaba de la vista, pues era maravillosa. Era maravilloso mirar todo desde esa altura.
Era maravilloso estar en los dominios de las aves. Fue descendiendo poco a poco, asegurándose también de ir desprendiendo con los pies todas las piedras que pudieran estar sueltas, esto con la finalidad de que no le fuera a caer una en la cabeza cuando estuviera más abajo. Todo parecía normal, parecía que no iba a haber mayores complicaciones, y un rato después ya podía ver los panales, unos 15 metros más abajo. Entonces José se entusiasmó, pues decía que estaban enormes, mucho más grandes de lo normal. Y recordaba a José que incluso se le hizo agua a la boca solo de imaginar estar saboreando aquella deliciosa miel que de seguro estos enormes panales contenían. Y unos instantes después ya se encontraba a tan solo un par de metros de ellos. Pero fue precisamente aquí en este punto cuando las cosas se salieron de control. En ese momento José estaba detenido, pues era él el que les iba indicando a los muchachos de arriba que lo bajaran más o que se detuvieran. Él decía que les iba gritando, más abajo, ahí espérenme tantito, más abajo. Y obviamente con cada grito de más abajo pues había una reacción. Los muchachos lo bajaban más y más. Y José decía que cuando les decía ahí espérenme tantito era porque tenía que deshacerse de alguna rama o de alguna piedra que pudiera estar en su camino. Esto lo explico porque en ese momento José les había gritado que se esperaran, pues tenía que quitar unas ramas secas que de no quitarlas se podían enredar en el lazo y tal vez causar algún inconveniente. En eso estaba José cuando dice que a unos escasos 3 metros por arriba de su cabeza, en una saliente, escuchó que le chistaron. Chit, chit. Él no hizo caso, él siguió en lo suyo, pues pensó que quizá era el viento, que seguramente hacía rozar alguna rama contra una piedra, provocando de esta forma ese sonido. Pero el sonido siguió, o es decir, de nuevo le chistaron. Chit, chit. Y decía José que en esta ocasión fue como si una extraña fuerza lo impulsara a mirar hacia arriba, a voltear hacia arriba a pesar de que decía que él no quería hacerlo. Más que nada porque estaba concentrado quitando aquella rama seca de su camino. Y fue cuando al voltear hacia arriba sus ojos casi se le salen de las cuencas, pues decía que ahí, parado, estaba un pequeño ser de aproximadamente un medio metro de altura, que con su mano izquierda sujetaba la soga de José. Decía José que era horrible, que en lugar de piel tenía un vello fino negro y muy tupido, demasiado fino y demasiado negro, así como unos enormes ojos redondos, una nariz como del tamaño de una naranja negra, negra y brillante, como si hubiera estado mojada, pero lo más aterrador era su boca. Esta le llegaba de oreja a oreja con una enorme sonrisa y unos dientes demasiado, pero demasiado afilados, demasiado picudos. Además decía José que traía una camisa de manta y también un pantalón, así como un sombrerito de paja, y en sus patas traía unos guaraches, de esos que usaban los campesinos antes. Y hablando de sus patas, decía José que estas tenían unas enormes uñas largas, negras y muy puntiagudas, y ese mismo tipo de uñas se podían ver en la mano con la que estaba sujetando el lazo.
Y entonces, por si fuera poco, aquella aterradora visión, y cuando vio que José tenía toda su atención en él, decía José que con la otra mano, que hasta este punto había permanecido oculta por su espalda del pequeño ser, y de pronto la sacó, y en ella tenía un enorme cuchillo que parecía incluso del mismo tamaño del pequeño ser, y puso el enorme cuchillo en el lazo como si lo fuera a cortar, mientras con una espantosa voz le dijo a José: letroso, amigo, letroso, letroso. Y mientras le decía eso, recorría el cuchillo de izquierda a derecha, haciendo el ademán como si le estuviera cortando, como si estuviera cortando el lazo. Y fue ahí cuando José acabó de entrar en pánico. El pobre de José decía que fue tanto su terror que incluso en determinado momento llegó a considerar en aventarse de ahí para abajo, pero afortunadamente no lo hizo, y lo que hizo fue gritarle a los compañeros que lo jalaran lo más rápido posible, lo más rápido que pudieran, y que por favor lo ayudaran, porque algo lo estaba atacando, porque algo lo quería matar. Y pues sí, afortunadamente al escucharlo, los otros dos muchachos rápidamente lo jalaron para arriba, y sin decir palabra rápidamente salió corriendo de ahí, todo orinado, defecado y demás, y no paró hasta llegar a su casa. Y después de esto el pobre José estuvo enfermo por casi un mes. Afortunadamente no pasó a mayores y se repuso, y fue de esta forma que pues él nos contó, o le contó a toda la comunidad, exactamente lo que ustedes acaban de escuchar. Y si por si se preguntan qué era aquel extraño ser, pues no, no era un duende, si eso es lo que estaban pensando. Tampoco era una luche o un gnomo. Y pues no, no es ninguna de estas criaturas. En este lugar, a este extraño ser lo conocemos como el Tumbashene. Y sí, vive principalmente en los peñascos, y es precisamente el guardián de todo lo que vive ahí, de todo tipo de animales y de todo tipo de insectos. Yo ya no vivo en este lugar. Me fui cuando tenía unos 12 años, pero por amigos, conocidos y alguno que otro familiar que aún queda por estos rumbos, sé que por increíble que parezca, estos dos panales aún se siguen viendo. Dicen ellos que en ocasiones solo es uno y en otras ocasiones son dos, pero algo es seguro: ya nunca más nadie se atrevió a volver a tratar de bajar ninguno de estos dos panales. Y por otro lado, creo que aquel pequeño ser, a pesar de lo espantoso que decía José que era, creo que no es malo, pues a él no le hizo nada. Lo único que estaba haciendo era protegiendo lo que creo que él consideraba como suyo. Y pues eso es todo. Les doy las gracias por escuchar mi historia. Querida comunidad del bisonte fantasma, por esta vez eso ha sido todo. Si les gustó, por favor den like y compartan. Y como siempre les digo, nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.